Si uno tuviera que hacer un pantallazo de cuál es la realidad del cristianismo en el mundo hoy, cuál es el escenario del cristianismo en el mundo hoy, lo que coinciden todos, y podemos ver, es que hay un gran crecimiento de la Iglesia de Cristo, pero tal vez con poca profundidad. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en el país más grande del mundo, bueno, aunque ahora es el segundo, porque la India superó este año a la China. China tenía 1.400 y la India ahora tiene 1.420 o algo así. Millones, ¿no? 1.400 millones. Nosotros tenemos 44 o por ahí. ¿Cuánto? 48, bueno, por ahí. La China es un gobierno comunista y se cree que en la China está la iglesia cristiana más grande del mundo. En los últimos 50 años se duplicó la iglesia y actualmente son más de 100 millones de cristianos que hay en la China. Se calcula que asisten más cristianos los domingos en la China que en toda Europa cristiana. Europa, que ha sido la cuna del cristianismo, las iglesias muchas veces están vacías, y la China, un país comunista cerrado al evangelio, donde hay una iglesia que es subterránea, donde es en el sentido de que no está permitida, más de 100 millones de creyentes. O sea, un crecimiento exponencial en los últimos 50 años. Ni hablar de lo que es Latinoamérica. El Salvador, Honduras, tienen más del 30% de creyentes. Y si vamos a nuestro país, por ejemplo, según el CONICET, en el último encuesta de religión del 2015, daba cuenta de que en Argentina el 15% de la población se identifica como cristiana, evangélico. 15% de la población en 48 millones son casi 7 millones, ¿no? Si no me fallan los cálculos. Y ni hablar de lo que es la presencia de los cristianos en los ámbitos de la sociedad. Ahora han asumido como 5 diputados cristianos a nivel provincial, a nivel nacional. Vemos en lo que es en Rosario mismo, más de 700 iglesias, ámbitos de culto, pequeños como este, más pequeñito en casa de familia, mega iglesias. Uno va andando a veces por un barrio en la ciudad y te encontrás con una casa de oración, una iglesia. O sea, es exponencial el crecimiento del cristianismo en el mundo. Ahora, lo interesante es que ese crecimiento numérico no siempre ha ido acompañado de profundidad en Cristo. Y tal vez, y eso lo dicen muchos de estos grandes líderes, por ejemplo, en la China, el gran problema que tiene, o en la India, es esto, de que hay gran crecimiento, pero queda en un cristianismo muy básico, muy rudimentario. Y eso también quizá lo podemos ver en nuestra sociedad. Muchos se identifican como cristianos, pero tal vez no hay un nivel de compromiso en esa fe que decimos profesar, y tal vez son diversas razones que podemos pensar. ¿Por qué será que hay gran crecimiento numérico, pero poca profundidad? A veces se subestima el Evangelio. De alguna manera tenemos poco temor de Dios, o se tiene poco temor del Señor. Bueno, es una fe más, es una ideología, es una religión más. Hay muchas veces una banalización del Evangelio. Lo equiparamos a cualquier otra cosa. También vemos un utilitarismo. O sea, si el Evangelio me da algo, me sirve, lo tomo, y muchas veces vamos al Evangelio o a Cristo para buscar solamente una necesidad o satisfacer un deseo personal. Y podríamos pensar diversas cuestiones. En definitiva, tal vez podríamos decir que se observa muchas veces un cristianismo inmaduro. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos meditar en esta palabra madurez, que en definitiva es un cristianismo conformista. Muchas veces nos conformamos con lo que hemos más o menos conocido.
hemos llegado al conocimiento de la fe, de la verdad, a nuestra forma, y ahí queda un poco detenida nuestra experiencia con Cristo. Ahora, el punto es que esto es grave porque desagrada a Dios. Uno podría estar tentado a pensar, bueno, creo en Dios, he tenido fe en Él, soy un hijo de Dios y me conformo con esto. Pero la Biblia expresa de una manera que esto es algo que no le agrada a Dios, sino que Dios desea que podamos crecer como hijos de Él en el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo podemos saber que esto es así? Bueno, si analizamos un poco las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, muchas veces los apóstoles se dedican a exhortar a sus lectores por su inmadurez y animarlos justamente a que puedan dar pasos para crecer en la fe. Y yo le pedí a algunos hermanos que me ayuden a leer algunos textos donde podemos ver cómo una y otra vez, y hay muchos textos más, donde la intencionalidad de los apóstoles inspirados por el Señor es exhortarlos a la madurez o a que dejen la inmadurez. Por ejemplo, ¿qué dice 1 Corintios 3, 1 al 3? ¿A quién le pedí este texto? Sí. Efesios 4, 14 y 15, Pablo a otra iglesia también le dice algo así. ¿Quién lo tiene? Sí. Primera Corintios 14, 20. Presten atención a todas las veces que habla de la inmadurez. Sí. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos 6, 1 al 3. Dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios nos permite. Primera Pedro. Sí. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Y por último, Hebreos 5, 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Miren cuántas veces la palabra del Señor, los apóstoles exhortan, animan, desafían a los creyentes, a quienes ellos le escribían, que por descendencia seríamos también hoy nosotros, a no conformarse con ser niños,
sino a crecer a ser adultos. Y pone este ejemplo de cómo un niño, y los que hemos sido padres sabemos, o tenemos niños chiquitos, en su inmadurez necesitan obviamente ese acompañamiento, ese alimento básico, pero a medida que vamos creciendo necesitamos otro tipo de alimento, otro tipo de acompañamiento. Y una y otra vez hay una exhortación a no conformarnos, a que los discípulos no se conformen a quedarse donde están, sino que busquen progresar, busquen crecer, busquen madurar. Y hay un texto que quisiera que veamos en Colosenses capítulo 1, porque hace 2 domingos atrás vimos Colosenses capítulo 3, donde en esta carta que Pablo le escribe a los cristianos en Colosas, los animaba, ¿se acuerdan?, a buscar las cosas de arriba, a poner la mirada en el cielo y a hacer morir las cosas de nuestro yo, de la carne, en el capítulo 3. Y habíamos hablado de 2 palabras, vivificar, o sea, darle vida a los pensamientos que vienen del cielo, y mortificar, hacer morir los pensamientos de la carne. Eso estaba en el capítulo 3. En el capítulo 1, Pablo, luego de expresar el agradecimiento a Dios por estos creyentes nuevos, nuevitos, ahí en Colosas, y de alguna manera también explicar a qué Cristo él predicaba, y después vamos a hacer alusión a esto, él describe quién es Jesús. En este versículo del capítulo 1, 28-29, dice Pablo, a este Cristo proclamamos, al que acababa de explicar, ¿no?, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo estaba diciendo de que él proclamaba, o sea, anunciaba, predicaba a este Cristo al que describió unos textos antes, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Esta palabra perfectos, en el griego, los que son estudiosos, el nombre es teleios. No sé si alguna vez la han escuchado. Hay un ministerio de sociedad bíblica, hace unos años atrás le puso esta palabra teleios a unos materiales que ellos difundían, porque la palabra teleios significa madurar o madurez. Se usa, dicen, 19 veces en el Nuevo Testamento y casi nunca tiene el significado de perfecto en sentido absoluto, sino que en el contexto se utiliza para madurez. Entonces, leyendo nuevamente este texto, Pablo estaba diciendo que él buscaba proclamar a Cristo, aconsejando y enseñando para poder presentar a los discípulos perfectos, o sea, maduros en Cristo. Buscaba que puedan ser maduros en Cristo. Y este es el mejor sentido que podemos dar a este concepto. Ahora, quisiera que nos podamos hacer 3 preguntas en base a este texto. Y la primera que se cae de maduro, valga el chiste, es ¿qué es la madurez cristiana? Si la palabra del Señor nos exhorta a ser maduros en Cristo, a no ser como niños, a no seguir tomando leche, a no mantenernos con los rudimentos, las enseñanzas básicas, sino a poder crecer, a poder progresar, a poder avanzar, a poder conocer más en profundidad qué es la madurez cristiana. Convengamos que la madurez es un concepto difícil de precisar, ¿no? Porque, ¿qué es madurez? La mayoría de nosotros convengamos también que sufre algún grado de inmadurez. Hay algún niño ahí metido todavía dentro nuestro, ¿no?, que muchas veces aflora. Y hay diferentes tipos de madurez. Uno puede hablar primeramente de una madurez física, por ejemplo. Uno madura, como decíamos, de un niño pasa a ser un adulto. Madura una planta, ¿no? Uno planta un limonero y después da el fruto y está maduro. La madurez física tiene que ver muchas veces con un cuerpo saludable y desarrollado, ¿no? También tenemos
una madurez intelectual. O sea, vamos creciendo en nuestra capacidad de razonar, de pensar, y esa madurez intelectual tiene que ver con una mente instruida o con una visión coherente de las cosas, con un conocimiento general. También tenemos una madurez moral, esto de ir aprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien y qué está mal. Como recién leíamos en Hebreos 5:14, distinguir lo bueno de lo malo. Tenemos también una madurez emocional. Muchos padecemos esto, ¿no? Aprender a desarrollar nuestras emociones, tener una personalidad a veces equilibrada, capaz de establecer relaciones sanas, de asumir responsabilidades. Y podemos pensar otro tipo de madureces, una madurez económica, aprender a administrar nuestros recursos. Ahora, de todas estas madureces, quizás una de las más importantes es la madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? De alguna manera es tener una relación sana con Jesucristo, una relación madura con Él. Y Pablo dice que él buscaba presentarlos perfectos, o sea, maduros en Él. Y no dice no dentro de Cristo, sino en Cristo. Este concepto de en Cristo está haciendo referencia a que es que no estamos adentro de, como si fuera unas herramientas que están adentro de una caja o una ropa que está adentro de un placar, sino el concepto de que somos como ramas en la vid. El creyente, el discípulo de Cristo, está arraigado en Cristo, está injertado, es como una rama que sale de ese tronco. O también Pablo habla de los miembros que están unidos a un cuerpo. Y estar unido en Cristo significa entonces estar relacionados con Él de una manera vital, de una manera personal y orgánica. Es una relación madura que nos permite adorarle a Dios, confiar en Él, amarlo y obedecerlo. Y fíjense lo que dice unos versículos antes, en el capítulo 1, versículo 22, describe qué es la madurez. En Colosenses 1, 22 y 23 dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con Él en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Interesante alguna de estas palabras. La madurez tiene que ver con estar firmes en la fe, tiene que ver con estar bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Cómo alcanzan los cristianos la madurez? De alguna manera tratamos de entender, bueno, ¿qué sería ser maduro espiritualmente? ¿Qué sería un cristiano maduro? Ahora, ¿cómo puede alcanzar un cristiano la madurez espiritual? Y este versículo 28 nos da la pista, porque Pablo decía, a este Cristo proclamamos para presentarlos perfectos, o sea, maduros en Él. Está diciendo por lógica que cuanto más clara sea nuestra visión de quién es Jesús, más persuadidos estaremos a que Él merece nuestro compromiso y que vale la pena seguirlo. Cuanto más en profundidad tengamos una visión clara de nuestro Señor Jesús, más podremos alcanzar esa madurez a que la misma palabra del Señor nos estimule, nos exhorta a hacer. El problema es que muchas veces distorsionamos el Cristo en el cual creemos. Vamos formando cada uno sus propios Jesuses, si me permiten esa palabra. Distintos tipos de Jesús que hay en los supermercados espirituales, donde cada uno de alguna manera toma el Jesús que más
le convenga, el que más satisfaga su necesidad en ese momento, y en definitiva terminan siendo falsos cristos, en los cuales uno va construyendo su fe o creyendo que su fe está en él. El Cristo que resuelve problemas, el Cristo que satisface mi propio ego, el Cristo proveedor que solamente da, el Cristo que alivia mis necesidades, el Cristo que es un talismán muchas veces, el Cristo que adaptamos a nuestra cosmovisión. Podemos encontrar un Cristo capitalista o un Cristo socialista, y de alguna manera vamos construyendo nuestra propia imagen de quién es Cristo. Y por supuesto que muchas de estas cosas Cristo las provee. No estamos poniendo en duda eso. Pero muchas veces distorsionamos y le atribuimos una imagen a Cristo que es la que busca nuestros propios ojos. Y no siempre es el Cristo que nos anuncia la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, hay unos versículos antes, donde dice, a este Cristo proclamamos, dice, ¿cuál es el Cristo que él anunciaba? ¿Cuál es el Cristo de la palabra de Dios? Y a partir del versículo 15, él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Qué hermosa descripción que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de quién es Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Si tuviéramos que definir quién es Dios, nos resulta muy difícil decir quién es Dios. Cristo es la imagen de ese Dios supremo, invisible, que muchas veces nos cuesta expresar quién es. Dice que es el primogénito de toda creación. No quiere decir que fue creado primero, sino que tiene toda la autoridad sobre todo lo creado. Es el creador de todo y todo tiene coherencia por Cristo. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el primogénito de la resurrección. O sea, aquel que experimentó ya cómo seremos nosotros cuando seremos glorificados. Es en quien habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Es quien en todo es reconciliado, haciendo la paz por medio de la cruz. Pablo expresó que Cristo es el Señor de la creación, o sea, todo fue creado por Él. Y también dice que es Señor de la iglesia, o sea, que todo es reconciliado en Él. Entonces, por quien es Él, que es la imagen y la plenitud de Dios, y por lo que Él ha hecho, que es la creación y la reconciliación, tiene una doble supremacía. Es cabeza del universo y es cabeza de la iglesia. Al pensar en esta imagen de este Cristo, cuánto muchas veces tenemos que desechar esas imágenes que nosotros mismos vamos construyendo de quién es Jesús y permitir que la palabra de Dios nos vuelva a dar claridad de en quién estamos creyendo, quién es el Señor de nuestra vida,
en quién hemos puesto nuestra fe. Y desechar muchas veces esos Jesuses pigmeos, como decía un autor. Muchas veces creemos en un Jesús pigmeo. ¿Saben quién eran los pigmeos? Una raza chiquitita. Y por lo tanto nuestra fe es una fe pigmea. Y volver a la autenticidad de ese Cristo que nos muestra su palabra en las Escrituras. Juan 5:39, Jesús dice, las Escrituras dan testimonio en mi favor. La palabra de Dios es la que nos aclara, nos ayuda a entender, a comprender en qué Jesús estamos creyendo. ¿Cómo alcanzan los cristianos la madurez? Cuanto más conozcamos al Jesús auténtico, más merecedor será de nuestra lealtad. Mayor va a ser nuestra fe, nuestro amor y obediencia, y creceremos hacia la madurez. La palabra de Dios, y cuando profundizamos en ella, esto que hacemos esta mañana de meditar, de leer, de observar, nos ayuda a ir clarificando nuestra imagen de quién es Jesús. Y por último, podríamos hacernos la pregunta, bueno, ¿y a quién está dirigido este llamado hacia la madurez? Hemos visto que la Biblia exhorta una y otra vez a la madurez. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a mantenernos muchas veces inmaduros, a ser como niños, a tomar leche, a conformarnos con eso. Y los apóstoles exhortaban a los creyentes, no se conformen, avancemos hacia la madurez. Crezcamos en nuestro conocimiento. Y la palabra clave en el texto que estuvimos meditando hoy es todos. Fíjense cuántas veces dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos maduros en Cristo. Un pequeño comentario. ¿Cuál era el trasfondo que había en Colosas? En esta ciudad, donde había una iglesia incipiente de discípulos de Cristo, que eran la mayoría gentiles, o sea, no eran judíos, estaba comenzando el germen del gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que habla que hay un conocimiento superior. Y es como que de alguna manera se estaba colando esto de que hay distintas categorías de cristianos. Por un lado estaba el rebaño general, la gente común, que tiene un conocimiento básico de la fe, pero después había un grupo más reducido, más selecto, una élite, que podía tener un conocimiento más profundo de esas verdades profundas y que de alguna manera eran los poquitos que podían conocer en profundidad las verdades del Evangelio. Pablo, conocedor de esto que estaba comenzando allí, trata de desarticular eso y hacerles entender de que no existe esa diferenciación entre alguien que sabe mucho o que tiene la capacidad de conocer en profundidad a Cristo y otro que no. Combate esta herejía y enseña que todos podemos y debemos conocer más y más a Cristo para crecer y madurar en nuestra fe. Y a veces estamos tentados a pensar, bueno, yo con lo que ya está, lo que sé es suficiente, mucho más no conozco. Y la palabra nos anima a entender de que todos podemos conocer más, todos podemos comprender más las verdades profundas del Evangelio. Y eso no tiene que ver con un conocimiento intelectual o teológico. No es que vamos profundizando en los libros que tenemos en nuestra biblioteca, sino tiene que ver con un conocimiento del corazón, con una entrega cada vez mayor de nuestro propio corazón. No hay razón para que alguien no alcance el pleno conocimiento de él. Cuando estudiamos un texto bíblico, como estamos haciendo esta mañana, es interesante también preguntarnos con quién nos identificamos. Si con el autor, el que está expresando esto, o con los lectores, los que reciben ese mensaje. Y está bueno hacerlo a veces cuando uno lee la Biblia, ¿no?
Y vamos a darnos cuenta que a veces nos identificamos más con uno o con otros. Y en este caso, uno podría hacerlo con ambos, ¿no? Primeramente, uno se identifica con los cristianos de Colosa, porque escuchamos a Pablo, nos identificamos con estos creyentes y recibimos su amonestación sobre crecer hacia la madurez. Entonces, nos anima esto a tomar nuestra Biblia o a prestar mayor atención y leerla con mayor seriedad, a fin de buscar a Cristo, conocerlo más profundamente, a fin de amarlo, confiar en Él y obedecerlo. Esto es parte de una interpretación o una identificación que podríamos hacer con este texto. Cuanto más pobre sea nuestra visión de Cristo, o superficial o distorsionada, más pobre será nuestro discipulado. Y a la inversa, cuanto más rica, cuanto más profunda sea nuestra visión de Cristo, y esto no tiene que ver con intelecto, sino con actitud del corazón, más profunda será nuestra vida con Él y nuestro discipulado. Ahora, también es legítimo ubicarnos del lado del apóstol Pablo. Es cierto que ninguno de nosotros tiene la autoridad de Pablo, ¿no? Era apóstol, era una persona reconocida, Dios le dio su gracia especial para fundar iglesias, pero sí nosotros tenemos la misma responsabilidad espiritual que Pablo. Y sea que cumplamos a veces algún rol determinado en la iglesia, un líder, un maestro, un lo que sea, pero más allá de eso, tenemos también responsabilidades espirituales. Pablo decía, proclamo a Cristo aconsejando y enseñando para presentarlos a todos maduros en Él. Y sigue diciendo el segundo versículo, con este fin lucho y trabajo. Son dos metáforas que implican esfuerzo físico. El trabajo hace referencia como a un agricultor que trabaja la tierra. Y la lucha hace referencia a lo que sería un competidor, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y al pensar en esto, vemos cómo la palabra nos anima a cada uno a edificarnos y animarnos en Cristo. Y esto es ser iglesia. Cuando nos edificamos, cuando nos exhortamos, cuando nos animamos, cuando nos estimulamos unos a otros, estamos siendo iglesia y estamos siendo también discípulos de Cristo que contribuyen a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Quiero que terminemos leyendo algunos textos que también le pedí a otros hermanos sobre la palabra nos anima y nos estimula a pensar en la edificación mutua. A mí me toca circunstancialmente unos minutos el domingo a la mañana compartir una reflexión, o cualquier otro hermano o hermana que lo hace. Pero el llamado y la exhortación de Dios es a que cada uno de nosotros podamos ser aquellos que contribuyen a la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Por supuesto que hay dones, ¿no? Algunos tienen el don del maestro, de la enseñanza, otro del servicio, nadie está dudando de eso. Pero a pesar de los dones que cada uno tiene y la facilidad con que le sale una cosa a la otra, la palabra nos anima y nos exhorta a edificarnos y animarnos mutuamente. Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Quién lo tiene? Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Romanos 14:19. Hebreos 3:12 y 13. Cuídense, hermanos, de ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Judas 20 y 21. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan
lleve a la vida eterna. Y Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para el mensaje de educación y de la gracia a los oyentes. Hermosas palabras, ¿no? La palabra ahora por sí misma nos anima, hermanos, a edificarnos mutuamente, a que nuestras palabras edifiquen al otro. Eso es ser iglesia. ¿Cómo se manifiesta Dios en cada uno de nosotros? A través de su iglesia, a través de vos, a través de mí. Eso nos permite ir creciendo hacia esta madurez a la cual el Señor nos exhorta y nos anima a caminar. No quedarnos con ser niños espirituales, sino aventurarnos a caminar con Cristo y crecer en nuestro conocimiento de Él. Ser maduros espirituales para poder experimentar las riquezas que tenemos en Cristo. Riquezas que nos han sido dadas a conocer, dice la Biblia, esos misterios que han estado ocultos por los tiempos, pero que ahora en Cristo empiezan a hacerse luz en nuestra vida. Y uno empieza a descubrir la gracia de Dios, su misericordia, su perdón, la posibilidad de vivir una vida diferente en Cristo. Y a poder entender en definitiva de que podemos alcanzar esa madurez tan deseada sin ninguna receta mágica, simplemente conociendo cada vez más al Jesús que nos presenta en la Escritura, desechando nuestras propias construcciones y yendo a esa verdad inmutable de la palabra que nos presenta este Cristo, que es la plenitud de Dios, en quien todo ha sido creado y por quien todo existe. Y por último, comprendiendo de que no solo nos identificamos con los lectores de esta exhortación de Pablo a buscar la madurez, sino también entendiendo de que nosotros somos canales de bendición y herramientas que permiten la edificación del otro. Termino diciendo, en definitiva, la madurez en Cristo se trata de una doble responsabilidad. Por un lado, es una meta para nosotros mismos, pero también es nuestro servicio hacia otros. Que Dios nos dé una visión plena y nítida del Señor Jesucristo para que podamos crecer nosotros hacia la madurez y poder presentar a otros maduros en Cristo. En definitiva, de eso se trata ser iglesia. Amén. Oramos. Señor Jesús, estamos juntos como cuerpo, como iglesia, meditando en tu palabra para intentar comprender la profundidad de tu corazón. Y cada vez nos queda más claro que tu anhelo, tu deseo, tu exhortación es que podamos crecer en Cristo, que podamos madurar, que podamos dejar lo básico, la leche espiritual, para aventurarnos a bucear lugares tal vez a veces desconocidos o que no nos hemos animado a transitar. Disfrutar de el poder que proviene de tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, vivir una vida en el poder de Dios. Vivir una vida donde nos animemos a creer en tus milagros, a creer que es posible una manera distinta de vivir, que hay esperanza y que hay renuevo, que hay restauración a aquellos que confían en vos. Señor, ayúdanos a tener una imagen clara de cuál es el Cristo en el cual creemos. Una y otra vez, permitir de que tu palabra nos ilumine el corazón. Queremos creer en ese Cristo pleno, en el que habita todo tu poder, en el que todo ha sido creado por Él y para Él, en quien todas las cosas son reconciliadas, las del cielo y las de la tierra, y por medio de esa preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Y permitinos, Señor, de que como iglesia, humildemente, con la luz que nos das a cada uno,
podamos edificarnos y animarnos unos a otros. Que nuestras conversaciones, que nuestras opiniones sean para bendición, sean para crecimiento y para edificación. De lo poco que recibimos, damos. De lo que nos bendecís, podemos bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder caminar juntos en este camino. En el nombre de Jesús. Amén.